Eh, Vamos a ver. Cajón del Maipo al Día, TV, viene a conversar con el alcalde, en vivo. No en directo, pero sí en vivo. Alcalde, gracias por recibirnos. De nada, muchas gracias a ustedes. Alcalde, no vamos a conversar de lo que es el proyecto de agua potable, porque usted habló extensamente la otra vez por Sí. radio, ¿ah? Y contó que estaba muy contento, que iba a salir el proyecto, que ya tenía todas las aprobaciones y que se comenzaría el proyecto en un mes más. Un mes más. Digamos que cuando sea el mes de aniversario Sí, del pueblo. efectivamente. La pregunta es, ¿se va a inaugurar poquito antes de las elecciones o después de las elecciones? ¿Le va a tocar a usted cortar la cinta o le va a tocar a otro alcalde si es que no sale elegido usted? ¿Qué cree? Y la verdad es que es difícil aventurarse en esas materias porque lo mismo que yo he dicho ayer en la radio, el proyecto tiene un plazo de ejecución aproximada de 365 días. Eso no quiere decir que a los 365 días el proyecto se va a acabar, porque resulta que hay que vencer muchas dificultades, ya lo decía, el terreno, por ejemplo, presenta diferentes irregularidades, podría ser que se topara con una roca más dura de lo normal, en fin, podría ser que tuviésemos un aguacero de una semana. Nadie puede decir a ciencia cierta que eso no va a pasar o que aquello va a ocurrir. Entonces, de esa manera, tampoco yo puedo saber qué día lo vamos a inaugurar. Lo importante es que se va a echar a andar. E independientemente de a quién le toque inaugurar el proyecto, si es que no me tocara a mí, si viniera en otro periodo de otro alcalde, lo importante es que está. Si el beneficio no es para el alcalde que le toque inaugurar, el beneficio es para la gente. Y el proyecto, a mí lo que me interesa es que lo saque adelante tal como lo había prometido. Porque Eso es lo que me interesa. siempre hay suspicacia y dicen, bueno, es el proyecto emblemático del alcalde y a lo mejor lo tiene justamente para poquito antes de las elecciones No. inaugurarlo. No hay... Por eso, a mí, con lo que usted acaba de decir, me es suficiente. Todo el mundo reconoce que este es el proyecto emblemático de mi gestión. Y con eso me basta. Que se inaugure en un mes más, eso es lo de menos. Lo que yo siempre he apuntado a que el beneficio sea para nuestros vecinos, independientemente de cuándo o quién lo inaugure. Bueno, los vecinos saben a quién le tocó elaborar este proyecto, quién se rompió el lomo para que lo sacara adelante y lo sacamos adelante. Eso es lo importante. Suspicacias van a haber siempre con todo, porque cada quien piensa lo que quiere pensar, cada quien cree lo que quiere creer. Y yo no puedo, no tengo potestad sobre la mente de las personas. Entonces, cada uno, bueno, hay personas que viven debajo del alquitrán, y eso no lo podemos cambiar. Acá, le vamos a hablar de cosas bien simples, pequeñas cosas que significan mucho para la habitante de San José de Maipo. Por ejemplo, los vehículos de Alto Maipo que se estacionan, grandes vehículos que se estacionan en las calzadas, en la calle, y que impide que los otros vehículos se puedan estacionar, o sea, ocupan todo el estacionamiento. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque bueno, hay que diferenciar, por ejemplo, una persona que llega a un estacionamiento que nosotros, dicho sea de paso, como municipalidad no cobramos el estacionamiento, aun cuando tenemos atribuciones para cobrar el bien nacional de uso público, el uso del bien nacional de uso público, y hay muy pocas municipalidades en Chile que no lo cobran. Hay que diferenciar porque nosotros no podemos prohibir el estacionarse, dado de que, por ejemplo, de que todo el mundo paga permiso de circulación. Lo que nosotros sí podemos normar a través del cobro de un bien nacional de uso público es cuánto se estaciona. Porque naturalmente que una persona que se estacione en la Plaza San José Maipo y no paga nada, le es mucho más fácil estacionarse a las 8 de la mañana y retirar el vehículo hacia la tarde. Pero esa misma persona no va a hacer eso mismo en el estacionamiento bajo la moneda, porque eso le va a significar al menos 20.000 pesos por un día de estacionamiento. Entonces lo pensaría dos veces. Ahora, si nosotros cobramos por los estacionamientos, no podemos discriminar a quién le cobramos y a quién no. Eso, no se puede hablar con Alto Maipo, por ejemplo, sí, decirle, a eso voy. ¿por qué no arriendan ustedes un estacionamiento y ponen sus buses ahí? A eso voy. Diferente es el caso de un proyecto que tiene resolución de calificación ambiental. Porque igualmente un proyecto que tiene esta resolución debe contar con lo... Igual como cuando usted usa un supermercado, o usted hace una fuente de soda, en fin, un restaurante en clasificación C.
a usted la ley le pide también de que al mismo momento de presentar todas las instalaciones regularizadas, tenga el restaurante, ¿no es cierto?, un espacio de estacionamiento que va en relación a la cantidad de personas que usted tenga trabajando en él o que tenga capacidad para recibir. Eso es lo que yo inmediatamente captado, por ejemplo, que se estacionaban fuera del estadio municipal, yo inmediatamente llamé a la empresa Alto Maipo diciéndole que eso no lo podíamos tolerar y se arbitraron medidas. Ahora, yo estoy, digamos, atento a poder captar esa... Ahora, otra cosa, otro estacionamiento también que es peligroso, que se estaciona a la entrada del pueblo. Hay buses a veces que se están lavando, que eso no está permitido. En la noche, ¿ah? Y es peligroso porque mucha gente claro que conoce, viene por el lado que debe venir y se encuentra de repente porque justo está en la curva. Hay muchos ciudadanos que le sacan el quite a cumplir la ley y son buenazos para denunciar aquello que los otros no cumplen, pero se olvidan de cumplir ellos. Entonces, ni a la entrada del pueblo se puede estacionar, porque eso ya no, ni siquiera tiene que ver con una ordenanza municipal, tiene que ver con la ley de tránsito. Nadie puede estacionar donde no está, ni tampoco menos lavar los vehículos en la vía pública. Eso está estrictamente prohibido. Entonces ya requiere, ¿no es cierto?, de hablar con Carabineros para que puedan poner bastante más cuidado en la fiscalización. Y después llegan a reclamar a la alcaldía, pero nosotros no podemos hacer nada con eso. O sea, se puede hablar con Carabineros. Nosotros sí podemos hablar con Carabineros para que puedan fiscalizar más férreamente. Ahora, otro problema es la basura. La basura la sacan tarde, seguramente porque tienen pocos carros, pero ¿qué es lo que pasa? Usted una vez, yo lo escuché en un consejo que decían que iban a poner unos contenedores sí. para poner, porque nosotros tenemos fotos y lo hemos publicado, fotos donde los perros rompen los sacos, o sea, las bolsas, y la verdad que desparraman por toda todas la basura partes. por todas partes y se ve, pero claro. asquerosa la ciudad. Eso requiere de un ordenamiento comunal. Nosotros sí presentamos un proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para que cada una de las viviendas de San José Maipo, estoy hablando de uso domiciliario, cuente con un contenedor. La ordenanza dice que un domicilio puede sacar hasta 60 litros de basura por vez que se recoge la basura. Eso no tiene que ver con los campings que sacan mucho más y que tienen que pagar un servicio aparte, extraordinario. Ahora, naturalmente... Los campings y los negocios. Y también los mercados... Todos aquellos que tienen patentes comerciales. Ya. Que tienen patentes comerciales, que el recinto no es clasificado como domiciliado, sino que es un local comercial. Ellos pagan un derecho a basura que es superior, pero aún así tienen que pagar, ¿no es cierto?, su servicio, porque nosotros pagamos el servicio de basura, que sale una buena parte del presupuesto, son 60 litros por persona. Entonces, lo que pasa es que resulta que cuando se pone, por ejemplo, un canasto fuera del domicilio, la gente tiende a creer que porque tiene un canasto puede sacarlo el día antes que pasa la basura. Pero se olvida de que están los perros, que es una cosa incontrolable, que escapa a mi atribución y a la atribución de todo el mundo en este instante. Entonces raspa y bota la basura. Lo que nosotros estamos haciendo con... No, y a veces lo dejan en el suelo, al lado de un mucho peor. O sea, claro. Ni siquiera la basura domiciliaria no solo la dejan en el suelo al lado de un arbolito, sino que han hecho verdaderos vertederos en algunos lugares que nosotros tenemos que limpiar. Y se le dice a la municipalidad, oiga, pero mire la basura como está, pero la basura no cae como lluvia del cielo. La basura no llega a ese lugar porque los ángeles están botando basura. Llega a ese lugar porque las personas botan la basura en ese lugar. Sin ninguna discriminación. O sea, vamos a votar 4 cuadras más allá porque yo vivo acá y no me importa lo que le pasa al de allá. Pero eso apunta a la educación cívica. Entonces, nosotros lo que queremos, una vez que hayamos tenido el proyecto con aprobación y recursos para entregar a cada una de las viviendas de San José Maipo un contenedor domiciliario. Pero en conjunto con el contenedor va a ser cerrado seguramente. Con tapa y rueda. Claro, con tapa y rueda. Tapa y rueda. De manera que los vecinos, por ordenanza municipal, sepan que la basura se saca tal día, según el pueblo donde ellos vivan, que se saca la basura tal día en el contenedor, que no tienen que haber bolsas sobre el contenedor y prohibición, ¿no es cierto?, de poner canastos a la orilla del camino. A excepción de aquellos lugares que... Lógicamente ellos se van a hacer cargo del contenedor. O sea, claro, nosotros le entregamos a la persona. Ahora, el canasto prohibido a la orilla de la ruta, porque para eso le entregamos el contenedor, a excepción de aquellos lugares que tengan pasajes interiores cuyo camino no está licitado en el trayecto de la basura. Eso se va a excepcionar.
digamos, pero se va a crear una ordenanza en ese sentido. Ahora, para eso se trabaja haciendo una ordenación territorial. Claro. Estas son las pequeñas cosas que significan mucho que decimos nosotros. Por ejemplo, también el sentido de las calles laterales a las calles principales, Sí. que tienen doble vía. Sí. ¿Ah? Entonces ya hay tanto automóvil en este momento acá Claro. en el cajón, podemos decir, porque Sí. la gente del cajón viene acá a San José de Maipo también. Ahí hay dos ¿Ah? cosas que Entonces, que vale la pena hablar. Lo primero es que también como en un pueblo nosotros tenemos que desincentivar el uso del automóvil. Hay personas que viven a 4 cuadras y vienen al supermercado o a la panadería en el auto, haciendo que pueden venir a pie. Entonces, pero lo que esencialmente lo que les quiero comentar ahora, con el director de tránsito estamos trabajando en la contratación de una consultoría para poder hacer un estudio, porque nosotros podemos dictar un decreto, yo puedo dictar un decreto y cambiar el uso de la calle, por ejemplo, el sentido de la calle. Pero nosotros no sacamos nada con cambiar el uso de una calle, el sentido de una calle, sino miramos la globalidad, porque el cambio del sentido de aquella calle va a importar que otras calles se colapsen o puede importar un accidente. Entonces por eso estamos contratando una consultora que tenga experticia en ingeniería de tránsito para que, tomado lo que pasa los fines de semana y también en la semana, nos pueda dar como resultado el ideal del sentido tránsito, no solo de cañada a cañada, sino que tomando también en cuenta la circulación que se produce hacia nuestro cementerio y hacia Población Victoria, pues tenemos un camino muy estrecho, entonces también queremos que se tomen en cuenta estas partes. Y una vez arrojado ese estudio, poder dictar los decretos alcaldicios. Por el momento estamos dictar los decretos alcaldicios avalados en una opinión técnica, no es lo que a mí me parece. Entonces, por el momento se conversó con los dueños de supermercados en el centro para fijar un horario de carga y descarga. ahora, justamente estamos hablando de los caminos, estamos hablando del centro del pueblo, todo eso. Usted ayer o el otro día, cuando fue la intervención suya en la radio, pero dijo, va a caer una bomba atómica acá, cuando vengan los trabajos de la instalación del agua potable para las 1.700 familias. Beneficiadas directas, claro. Directa. Es decir, la bomba atómica, ¿qué va a significar? Acá lo que pasa es que ¿cómo van a pasar los camiones para un lado? Claro. No sé. Yo prefiero advertir a la población de que la instalación de este proyecto requiere sacrificio. Porque yo no puedo decir no, o sea, los resultados de este proyecto van a ser tremendamente beneficiosos. Pero en el intermedio va a haber molestia, como yo le dije, porque vamos a tener que empezar a picar las cañadas, imagínense, las matrices de agua potable, los resumideros del alcantarillado, la ubicación de la planta elevadora de agua servida cerca del puente del Almendro, para poder abastecer a nuestros vecinos del esfuerzo. Y eso en algún momento, por ejemplo, de que se tenga que circular como se hacía antaño en San José Maipo, por una vía que entre y una vía que sale por calle Comercio, y una vez que se concluyan esos trabajos, una vía que entre y una vía que sale por calle Volcán. Eso tiene que hacerse así. No existe los camiones, ¿por dónde van a transitar? No hay otra forma que circulen por ahí, como se hacía antaño, por la calle. Por una vía antaño casi no habían autos aquí sí, pero siempre los camiones han circulado por calle del Cerro y calle del Río. ¿No puede ser que circulen por el otro lado? No puede ser que circulen por el otro lado, porque para que los camiones circulen por la ruta G27 se tienen que arbitrar medidas en el cruce de las vertientes. Porque si usted manda los camiones por la ruta G27, cuestión que yo ya he propuesto en reiteradas ocasiones a Vialidad y al Ministerio de Transporte, antes de arbitrar una medida de esa naturaleza se tienen que tomar medidas de prevención cuando la ruta G27, el Camino al Toyo, sale de nuevo y se encuentra con la G25 en las vertientes. Esa salida se encuentra en medio de dos depresiones. Depresiones como la bajada a la Chupalla y la bajada que viene en las vertientes. Entonces, de ahí un camión que salga pudiese provocar un accidente tremendo, y de hecho ya hace 2 veranos atrás murió una familia completa. Entonces, primero, las rutas no son de competencia municipal, pero tendría que estudiarse una medida de prevención que escapa a mis posibilidades. Es que uno no se puede imaginar cómo va a ser la bomba atómica, así cuál va a ser la manera como va a dejar el pueblo la bomba atómica que usted anunció, ¿ah? Sabiendo de que no hay más calles que
todos serían tal como dice usted. ¿Ah? La calle El Volcán irían doble vía. Claro, como era desde antes. Y los camiones cuando pasen por ahí, ¿cómo lo van a hacer? O sea, pasan por... Pero si mire, don Luis, la ruta G25 es de doble vía. Toda la ruta G25 Sí. es de doble vía. Y tiene el mismo ancho de las Tiene el calles. mismo ancho en las calles. La única parte que no es de doble vía es el San José Maipo entre Cañada y Cañada. Claro. Todo lo restante es de doble vía. Entonces usted me dice, ¿cómo lo van a hacer? Como lo hacen en el resto de toda la vía. Circulando como lo hace el... Bueno, ahí va el sacrificio que dice usted para Claro. el progreso, indudablemente. Ahora hablemos un poquito de las areneras, porque ese es un tema que está muy recurrente acá. ¿Qué pasa con las areneras? Porque usted está 7 años más o menos como alcalde y la gente dice, ¿por qué en los 7 años usted no llamaba a una licitación pública para normalizar el asunto de las areneras? Bueno, no se puede llamar a una licitación pública porque había aquí un acuerdo. Primero, este es un tema muy complicado para serle franco. Hay algunas personas, dueños de pozos decantadores, que creen tener la propiedad del pozo decantador, siendo que eso es un bien nacional de uso público. No existe posibilidad de que un vecino construya un banco decantador dentro de su propiedad. Y si así lo hiciere, ¿no es cierto?, tiene que mostrar antecedentes suficientes de los permisos que se han sacado la Dirección General de Agua y la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces, primero hubo la controversia con que si yo tenía la potestad de licitar o no aquello que yo consideraba que era un bien nacional de uso público. ¿Cómo se establece que si es o no un bien nacional de uso público? Por unos informes que entrega la Dirección General de Agua, de acuerdo a las 10 últimas crecidas, existe todo una entelequia administrativa para eso. Primero una controversia. Luego de eso, yo quiero decirle que en San José Maipo no ha habido nunca una licitación de carácter público para los pozos de árido. Nunca. No, porque siempre ha sido irregular. Nunca ha habido. Se entregaba una concesión así, digamos... Permiso precario. No, se entregaba una concesión por tanto tiempo a tal persona. Pero una licitación pública es la primera vez en la historia de la comuna que vamos a tener una licitación pública. Pero porque lo dice la Contraloría. No. No porque lo dice la Contraloría. La Contraloría dice que nosotros tenemos que ajustarnos a nuestra propia normativa. Nuestra normativa es la ordenanza para la extracción de árido, que dice que las licitaciones se harán de carácter público, ¿verdad? Pero existió en un momento un asesor jurídico que no es de mi administración, sino que del año 2007, que postula al Consejo Municipal que por la complejidad que existe en estas declaraciones de bien nacional de uso público, o que los empresarios, o que la gente que decanta árido es dueña o no del banco arenero, él postulaba que mejor se hiciera de carácter privado, es decir, invitando a participar. Entonces, yo una vez que ya fui alcalde, que tuve conocimiento de todo esto, por supuesto que yo entré... ¿Usted en ese tiempo era concejal? Sí, yo era concejal. Entonces, cuando yo asumía... 2009, 2008, una cosa así. Sí, yo no, el 2004 el 2008, yo. No, le digo, se habló de esto, de este punto de No, en el 2007 se habló. En 2007. En el 2007 se acabó esta... En el 2007 no se hizo nada, en el 2008 tampoco se hizo ninguna... en el 2007 se aprueba la ordenanza, en el 2008 se aprueba la licitación privada. Exacto. Claro. En el 2009 ya estoy yo de alcalde, ¿no es cierto?, enero, y vine a pedir la renovación de los permisos precarios, y en realidad no había nada, porque a mí las bases de licitación privada, a mí no me hacen sentido una vez que yo soy alcalde, porque digo yo, si a mí se me exige siempre que cualquier trabajo en la municipalidad sea licitado públicamente, ¿por qué entonces yo debería ofrecer una licitación privada si ni siquiera hemos vencido la licitación pública, si ni siquiera se ha llamado licitación pública? Y ahí nace toda la controversia nuevamente. No, porque los bancos, bueno, todo, una disparidad de opiniones, ¿no es cierto? ¿Pero opiniones de quién? ¿Que pueda paralizar la licitación? No. En ese momento el presidente de la Cámara de Árido postulaba que la ordenanza no estaba vigente. Que la ordenanza no era tal porque la ordenanza no se había hecho conforme a la realidad de San José Maipo. Que ellos se resistían a tener una licitación, que no, que iban a poner las acciones judiciales, que sé yo, todo eso. Bueno, naturalmente que yo en ese tiempo
no tenía tiempo de hacerme cargo de esto porque estaba viendo el juicio, estaba viendo un montón de cosas. Todavía no llevaba ni siquiera un año de alcalde, nada, no llevaba ni un año. Entonces yo extendí los permisos precarios que se venían extendiendo hace muchos años atrás, extendí los permisos precarios, pero cuando ya llega el momento de tomar conocimiento, o sea, hacerse cargo de la profundidad de este asunto, yo me doy cuenta de lo que le estoy explicando, de que por qué tenía que llamar a una licitación privada. Si la justificación que se me había presentado a la luz de los nuevos antecedentes que yo tenía en mi poder no eran suficientes. Porque yo puedo Pero eso fue el 2008, el 2009, cuando usted se hizo cargo de la municipalidad. 2009. ¿No es cierto? Pero del 2009 hasta el 2015, digamos que son 6 años, ¿no es cierto? 6 años, no pudo solucionar el problema usted, porque no son no es la Cámara de Árido la que gobierna, no es, es usted el que gobierna, o con los concejales. Entonces no se pudo haber solucionado eso, porque ¿cuánta plata ha perdido la municipalidad con no tener las areneras regularizadas? La municipalidad no ha perdido dinero. O sea, no ha perdido. ¿Cuánto ha dejado de ganar? Perdón, claro. La pregunta es esa. Nunca lo vamos a saber cuánto ha dejado de ganar, claro, porque yo no tengo punto de comparación. Yo no puedo decir en la licitación que se hizo... punto de comparación que dijo Andrés Venegas. ¿Cuál es ese punto de comparación? Que en los años que estaba Marque se dejaba como 100 y tantos millones de pesos. Y no es verdad. Y ahora no dejaba ni siquiera 56 millones. Está equivocado. Todo eso está en una equivocación. Porque usted puede pedir, ¿no es cierto?, los informes de administración. ¿Cuánto se está más de 60 millones de pesos. Más de 60 millones. Claro. Y debe ser la mitad de las areneras que... No, un momento, yo recaudo el tributo de aquellas areneras que tienen permiso. Yo no puedo recaudar el tributo de aquellas areneras que están haciéndolo en forma irregular. Usted no puede blanquear el dinero que se ha percibido de forma irregular. Entonces, puede ser que cuando haya tal o cual alcalde, pero yo me pregunto, ¿por qué retiraron la caseta que existía en la obra que le pedía a todos los camiones la factura? O la guía de despacho. Yo no fui que hizo eso. Yo ya me encontré con este entuerto. Y que lo he tenido que solucionar, al igual que he solucionado la cantidad... No, la caseta, había una caseta especialmente destinada a recaudar la guía de despacho o las facturas de los camiones de árido. Porque después se puso en la municipalidad que ellos venían a declarar cuánto ellos habían vendido. Pero anteriormente no era así. Se recolectaba en la obra. Entonces también, ahí sí que había, pero bueno, nos asemejaban los valores y los costos que nosotros hemos subido para este tributo. Entonces, claro, es re fácil echarle la culpa al alcalde que gobierna en la actualidad, sin tener conocimiento de lo que ha sucedido con antelación. Yo me encontré con este entuerto, porque si en el año 2007, sea como sea, bueno o malo, se recibió, se aprobó la ordenanza, en el 2008 se entrega al poder para licitar, ¿no es cierto?, privado o público, no importa, pero se entrega, pero no se hizo, pues. No se hizo. Entonces ahí me tocó hacerme cargo de un cúmulo de situaciones que yo tengo que barajar, porque si yo le quiero decir una cosa, si yo hubiese dado pie a, por ejemplo, ya, como era una licitación privada, hago yo la licitación privada e invito a participar, invito a fulano, a sutano, lo invito. Le digo, venga a participar, que eso, como dice una licitación privada, ¿verdad? No, pero usted estaba bien porque cuando llegó dijo licitación privada no se puede hacer. No. Con muy buen criterio al decir tiene que ser pública, porque si yo estoy comprando las cosas a través del mercado público, tengo que también licitar estas areneras. Públicamente. Pero la pregunta es, ¿por qué ha pasado tantos años, 6 años, 7 años, y no se ha podido... Por lo que le quiero explicar. ¿Ya? Mire, cuando yo le digo que había disparidad de opinión, era porque nosotros cuando nos reunimos con la comisión alcaldicia de Árido, dentro de los propios directores había disparidad de opinión, porque también hay bastante poca información sobre materia de árido, no solamente aquí, sino que en todas partes que se trae árido. Y una serie de situaciones que hubo que analizar punto por punto para tener certeza jurídica de proceder en esto. Además, don Luis, le quiero decir que nosotros tenemos un solo asesor jurídico, no tenemos 4 abogados para que se encargue cada uno del tema. Y este asesor jurídico yo tuve que priorizar. Yo mandé, ¿no es cierto?, a que la priorización fuera a terminar un juicio espantoso que teníamos con el presidente de la Cámara de Árido en ese entonces, don Pedro Guillón. Entonces, esa era mi orden principal. Ahora, quiero retomar un poquito el tema porque es importante lo que le decía.
Supóngase que yo licito privadamente y el cajón del Maipo es una olla hidrográfica que trae mucho material árido. Desde el barrio de San Bernardo, de Huin, de Pirque o de Puente Alto, ya el río se acaba en la obra. Es muy poco lo que les va quedando a ellos. De hecho, hubo mucha controversia cuando los arios dejaron colgando algunos puentes, como San Bernardo, entre otras cosas. Entonces, hay mucho interés de poder participar de esta licitación. Entonces, imagínese usted que yo lo hago de manera privada, como está estipulado, adjudico de manera privada, y después viene la otra empresa, por ejemplo, Petros, que elabora la obra, o cualquier otra, Vitumix, Bio, y me dice, bueno, ¿y por qué esto fue privado y yo no tuve el derecho a participar? Imagínese usted el entuerto. O sea, yo hubiese tenido, ellos van al Tribunal de la Libre Competencia o donde sea y dicen, no, pues aquí se cometió una injusticia, una infracción. Entonces, no nos dejan participar a nosotros. Y imagínense que hubiésemos sido el peor del escenario. No, pero alcalde, decimos una cosa, no dejemos a un lado ya la licitación. No, pero es que no hay que dejarlo al lado. No, es que no podía ser, según usted dice. Yo digo que no podía ser, pero recién hoy día se aprobó la revocación, recién hoy el Consejo Municipal aprueba la revocación de ese acuerdo anterior del Consejo Municipal. Después de 6 años. Por supuesto, después, no tiene que ver después de 6 años, porque yo le debo insistir, una vez que yo hube hecho claridad jurídica, es que tendría que contarle todos los pasos que se dieron. Cuando yo he hecho claridad jurídica en relación a este tema, porque por ejemplo el 2012, en enero del 2012, por ejemplo, yo mandé a analizar las bases, por ejemplo. Esto tiene que hacerse con unas bases. Y yo contraté el análisis de las bases. Yo dije lo siguiente, sin importar que sea privada o pública, quiero que analicen las bases. ¿Qué tan bien están las bases considerando las cuestiones que tienen que ver con el carácter hidrográfico, en fin, todo eso? Entonces y me dieron el resultado de las bases, ¿se fija usted? Y después dice la Contraloría que yo tengo que ajustarme a mi propia ley, pongamos así, que es la ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal establece que tengo que hacerlo. ¿Por qué tanto tiempo? Por lo que le estoy diciendo. Porque había una cantidad de cuestiones administrativas que tuvieron que hacerse antes de concluir en esto. Porque es una entelequia grande. Por ejemplo, muchos propietarios de los bancos decantadores son propietarios ribereños. Muchos otros están en zonas que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago ha declarado como zona de protección ecológica y que nunca han entendido, y yo no tengo por qué hacerme cargo de eso, sino que yo voy a seguir, ¿no es cierto?, con lo que la ley me dice. Nunca han entendido de que ellos tienen que regularizar toda su producción. Entonces ellos, claro, ponían recursos. Ahora, en este verano, por ejemplo, este verano recién pasado, en el mes de febrero, bueno, no tengo que contarles que el año 2012 pusieron recurso a la justicia diciéndome que yo no tenía un recurso de protección porque yo dicté clausura de los bancos en enero. Este verano, ¿cierto? Se retiran algunos acciones jurídicas en la Corte, pero me acusan a la Contraloría y le dicen que yo no tengo facultades para licitar. Ahora que me dice usted, acusa a la Contraloría, ¿de ahí viene la investigación que se está haciendo? ¿O viene de antes? ¿Viene de antes? ¿Viene por el no haber llamado a licitación pública? No. ¿O no haber...? ¿Por qué viene esa investigación? No, la investigación nace. Se habla mucho de la investigación. Bueno, pero es que bueno que lo aclaremos, que digamos... La investigación nace de unos vecinos que se sienten gravemente afectados por una planta procesadora del Canelo. Y que aun cuando yo dicto decretos de clausura, después ahora por ejemplo de demolición completa, la gente hace caso omiso a esos propietarios. Entonces de ahí parte la investigación. ¿De la Contraloría? Sí. De ahí parte la investigación. No parte de que pasaron muchos años en la cual no se llamó. Porque de eso se habla más o menos, que dice que se ha dejado de percibir la municipalidad millones de pesos, y que esa es la parte que se está estudiando en la Contraloría. Es que eso yo quiero descartarlo porque es una hipótesis bastante burda. Porque yo también podría decir, claro, entonces por ejemplo, yo asumí la municipalidad con un presupuesto de 1.700 millones de pesos anuales y hoy día el presupuesto municipal es de 3.900 millones de pesos anuales. Entonces yo podría acusar a los anteriores míos que no hicieron las gestiones suficientes para incrementar el presupuesto. Pero ¿cómo lo pruebo yo eso? ¿Cuál es el punto de comparación? Si yo percibí este año 50 millones o 60 millones o 70 millones y este otro año percibo 10 millones, ahí sí se ve. A propósito de eso,
cuando usted recibió la municipalidad, había no un desfalco, sino que había una falta de justificación de unos dineros grandes, Sí. 300 millones de Sí. pesos, tengo entendido. ¿Ah? No ¿Qué solo pasó? la... ¿Qué pasó? Porque, bueno, no digamos que se lo robó el antiguo No. alcalde, ni ninguna cosa, sino que digamos de que no se ha justificado y hasta el día de hoy no se ha justificado eso. No, lo que pasa es que cuando yo asumí la municipalidad, encontré con que ese mismo instante yo no tenía dinero para pagar, por ejemplo, la luz pública, no tenía dinero para pagar la basura, no tenía dinero para mandar a la corporación para pagar el sueldo de los profesores. Entonces todo eso íbamos revisando los asientos contables y no existía ni existía un desorden financiero terrible, ¿ya? Entonces, bueno, por eso mismo digo yo que es ridículo acusar de... porque no hay... Entonces, yo doy cuenta a la Contraloría para que pueda hacer una fiscalización y me diga qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque me decían, pero ¿por qué no contrata una consultoría externa? ¿Y cómo voy a contratar una consultoría externa si no tenía plata para pagar la luz pública, menos de tener 30 millones para una consultoría externa? Tuve que esperar que la Contraloría viniera y la Contraloría en el informe señala claramente, vino como en el año, bueno, bastante después, como en el año 2011 más o menos. Entonces, efectivamente, la Contraloría detecta toda esta irregularidad que pasaba con no llevar las glosas presupuestarias conforme al clasificador financiero, los asientos contables, todo eso, que estaba todo en una cuenta y no podía ser, tenía que estar en cuenta separada. Y dice que la municipalidad efectivamente tiene un proceso que no va conforme a derecho con todo lo que tiene con las cuentas y señala que aquí existe un déficit presupuestario de tantos millones de pesos, 300 y tantos millones de pesos, y lo mismo en la corporación. Entonces, yo a partir de eso dicto un sumario administrativo. El fiscal fue el juez de policía local, que lo investigué como fiscal, pero el juez, ¿no es cierto?, al terminar el sumario, el juez señala claramente, me sugiere el sobreseimiento, porque ya ninguna de las personas que estaban en ese entonces sigue en el servicio público. Por tanto, malamente le puede afectar alguna instrucción que yo dé. Yo no puedo multarlo con el 50% de su sueldo o la institución. ¿No? Bueno, para la institución no, porque tiene que probarse de otra cosa, que falte probidad, en fin, una cantidad de otras cosas. Pero no los puedo multar porque ya no están en el servicio público. ¿Qué pasa? Los 200 millones de pesos van a quedar ahí nomás, no se justificaron y no se justificaron. No, porque no es que se hayan robado la plata. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no se bicicleteaba la plata, ¿se fija usted? O sea, como no existía un orden, por ejemplo, si usted cuando recibe su sueldo, usted dice, tanta plata es para la luz, tanta plata es para el agua, tanta plata, eso no existía. Y todo convergía en una sola cuenta, entonces era muy difícil esclarecer qué era de qué. Pero usted como alcalde que tomó el puesto después del alcalde que tenía ese desorden, no, que venía de todo para venía de todos los alcaldes sí. que venían para atrás, venían bicicleteando, como dice usted toma y piensa que no se puede hacer nada y que los 300 millones de pesos... No, yo no pienso que no se puede hacer nada. Yo di instrucción de sumario. Ya, pero claro, el sumario no... Que no, porque no están en el servicio público. Claro. Usted estaba diciendo que claro, no estaba en el servicio público. Pero por eso le digo, ¿cómo yo le puedo decir? Para terminar el múltese claro. a tal o cual... No, pero para terminar el asunto va a quedar ahí nomás, no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más. No se puede hacer nada más. No, yo podría dar cuenta a la justicia, pero sería una acción poco fructífera, porque la justicia tomaría el sumario y vería que el fiscal da cuenta de sobreseimiento por las razones que establece el estatuto administrativo. Ya. Dejamos ahí entonces... Pero lo importante no es eso. Sí. Lo importante es que ahora la Municipalidad de San José Maipo tiene todo su orden de sus dineros, no debe nada a nadie, y lo más importante es que por primera vez en la historia y somos una de las pocas corporaciones municipales en Chile que no tiene estos déficits. Y eso es producto de que hemos trabajado muy firmemente. Entonces por eso me molesta y me da un poco también como que lo encuentro como una burdo decir que nosotros hemos perdido 100 millones. No, señor. Es decir, no hemos perdido, sino que hemos dejado de ganar. Bueno, pero hemos dejado de ganar porque yo por haber ganado eso rápidamente también pude haber metido a la municipalidad en un entuerto gigante, no teniendo la certeza jurídica. O sea, venimos saliendo de un juicio que costó 1.400 millones de pesos y tenía yo que meterme en uno peor. No. Yo a partir de ese juicio aprendí mucho, y hay que andar con pie de plomo. Y cada una de las cosas que se hace que afecten a otros, hay que hacerlo con mucho cuidado y mucho aplomo, porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Dejamos las areneras, hemos hablado del problema de las
Marinera y se ve que ya ahora va Sí, por tierra ahora derecha, va a una tierra licitación derecha, pública. pública. Ahora, por primera vez, la Municipalidad de San José Maipo licita públicamente aquellos ¿Cuándo bancos de más o cartón. menos calcula usted que se va a saber, o sea, se va a hacer el llamado a la licitación? Pronto, yo creo que no pasa un mes. Ahora pasa un mes. No. Ya, a las Pero para bases eso, hechas. las bases las tiene que aprobar el Consejo Municipal en una sesión secreta que se va a celebrar el próximo jueves a las 9 de la mañana en una sesión privada y secreta. Porque las bases solo se hacen públicas una vez que se levanta el portal público para que los oferentes empiecen a postular. Ya. Bueno, hablemos ahora del Alto Maipo. Preguntándole derechamente, ¿usted es partidario de que se haga el Alto Maipo? ¿Que sea Mire, la obra? yo siempre le he dicho, en todos lados le digo lo mismo. Si usted, ¿no es cierto?, como padre de familia, trae a su casa una iniciativa que divide la familia, ¿usted la traería? No. Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Si esto primero hay que señalarlo, aclararlo, esto no depende de la voluntad del alcalde. Hay gente que necesita que alguien sea el culpable o el chivo expiatorio. La municipalidad no tiene ninguna votación en este proyecto. La resolución de calificación ambiental se recibió en enero o febrero del año 2009 y son todos los servicios del Estado que votaron para eso. La municipalidad no cuenta con ningún voto de ninguna naturaleza. Si usted me pregunta a mí, en condiciones de que hubiese provocado tanta controversia, no. Pero como Luis Pessoa, ¿qué es lo que piensa? Es lo mismo que le estoy diciendo. Exactamente igual. Pero, no, pues usted dice no lo traería porque divide a la gente. Es pero cierto. usted personalmente dice... Personalmente pero mire, aquí hay una visión también del Estado. Naturalmente que Chile, la matriz energética de Chile, ni para usted ni para mí, debiera ser motivo de asombro que ya no tenemos matriz energética. Chile se está quedando sin energía. Y claro, hoy día aparecemos todos como Estado tratando de buscar energía, pero lo mismo que aquí el agua potable y el alcantarillado. Después de la batalla son todos generales. ¿Por qué esto tendría que haberse visualizado mucho tiempo atrás? Si todos sabíamos que íbamos como un despeñadero y que nos hacían inversión en energía, ¿por qué entonces muchos años atrás, como Estado, no se incentivó el recaudo de energías limpias? Muchos años atrás. Tenemos energía eólica, energía solar, la energía que da los mares. Todo eso pudo haberse hecho, pero hoy día, como el problema está en nuestras narices, lo más rápido que es, ¿cuál es? La energía hidroeléctrica o la energía, que es mucho peor, la energía térmica. La que te a carbón, la central a carbón. Esa térmica. Térmica, claro, disculpe. Entonces, eso es un motivo de debate de fondo, ¿se fija? ¿Por qué eso debió haber sido previsto? Lo mismo que aquí. O sea, si San José Maipo, naturalmente que los hijos, las generaciones tienen hijos, los hijos, y se quería crecer el pueblo, no podía crecer sin un proyecto de agua potable alcantarillado. Pero eso debió haberse proyectado 15 años atrás. Justamente ya que estamos sacando de nuevo eso del alcantarillado y del agua potable, ¿por qué lo hace 3.500 millones de pesos? Tengo entendido que vale eso. 3.800. 3.800. Y 3.200 directamente para el proyecto. Eso lo gasta ¿quién? Lo gasta el Estado. Hablemos del la Estado. Municipalidad. No, ustedes no, porque ustedes ganaron un proyecto. Claro, pero cuando uno no gana importa, el proyecto, los dineros son de la Municipalidad. El Estado es todo, ¿no es cierto? Claro, todo. Todo. Entonces lo gasta el Estado. Sí. Y después se lo entrega a Aguas Andinas. Por ley. Por ley, se lo entrega a Aguas Andinas. Y Aguas Andinas hace uso de esa agua. Y cobra. Claro. ¿Y qué gana el Estado? El Estado gana la parte social. Claro, la ganancia social. Pero ese es otro problema, ¿se fija? Hoy día yo como alcalde tengo el proyecto y después estoy obligado a entregar todas estas instalaciones a la sanitaria. Y todo el trabajo que hice yo, ¿no es cierto? O que hizo el Estado, o que hicimos todo aquí, ¿no es cierto? La sanitaria toma y cobra la fuerza. Claro. Por eso mismo que esa misma argumentación fue la que yo esgrimí cuando fui al presidente ahora de Aguas Andinas, en ese entonces gerente general Felipe Larraín. Y le dije, mira don Felipe, si finalmente el que usted contribuya a pagar el diseño de este proyecto, esto igual es un negocio redondo para ustedes. No lo estoy diciendo yo, lo dice la ley. ¿Se fija? Porque luego ellos igual todo lo invertido lo van a recuperar. Pero es que la ley es inaudita porque... Yo lo entiendo, pero yo no legislo.
Porque ahora, lo que dice la gente, esto es importante, porque todo el mundo se hace la idea de que por aquí pasa el agua. El 75% del agua que consumen los santiaguinos es del río Maipo. ¿Ah? Entonces dicen, aquí pasa el acueducto, y resulta de que no podemos sacar agua, hay que hacer un hoyo para poder sacar el agua para el pueblo. Eso claro. no comprende la gente. Sí, ¿Ah? bueno, no lo comprendemos. Eso es materia, eso también es materia de fondo, porque obedece a la legislación vigente en relación a la concesión de las aguas. El Estado de Chile ha concesionado las aguas. Entonces, hay derechos de agua que son consultivos, que son aquellos derechos que la empresa o personas naturales que se han adjudicado este derecho licitatorio pueden tomar de una cuenca hídrica y no devolverla. Pueden usarla para el consumo, ya sea humano o riego. Y otros derechos que son no consultivos, de personas que pueden tomar estas aguas, usarlas, como por ejemplo una hidroeléctrica, y restituirlas en otro punto que le entrega la ley. Entonces, yo no es que haga un pozo y saque el agua y me la lleve como yo quiera. No, ese pozo tiene que estar debidamente inscrito y autorizado por el organismo del Estado. Y tengo que tener, el acuífero tiene que tener disponibilidad. El acuífero es una zona determinada, de una porción de terreno determinada, que se calcula, de acuerdo a estudios, cuánta agua subterránea puede tener. Entonces, en esa materia, la municipalidad, por ejemplo, nosotros tenemos derechos de agua del estero San José y otros tantos. Esos derechos de agua son nuestros, no podemos usar, son derechos consultivos. Pero en el río Maipo nosotros no tenemos derechos de agua. Y muchos de los derechos de agua consultivos del río Maipo están consagrados a lo que era la empresa metropolitana de aguas sanitarias, después fue EMOS, ¿no es cierto? Y luego Agua Andina. Entonces, no es que yo pudiese ir y robar, porque ponerme a sacar agua de ahí sería un robo. Como quien yo entro a su casa y le saco el agua que llega a la cañería, es lo mismo. Pero eso también yo me veo obligado a acatar eso, porque es una legislación para la República. Eso es lo que no entiende mucho, no entendemos sí. mucho, me incluyo, lo incluimos todos, porque decimos nosotros estamos dando el agua. Claro, no tenemos, pero nosotros el agua no es nuestra. No es nuestra. El agua es del Estado y el Estado la concesionó. Esa es una explicación buena que se dé, que la gente entienda, de que claro. No es por llegar y regalarle a Aguas Andinas, sino que es por ley nomás. Claro, es por ley. Y para que cambie eso. Lo que usted habla del agua, justamente se está creando un problema grave, acá hablando del estero San José, que es el que más conocemos y el que nos riega acá el pueblo prácticamente, el pueblo de San José. Ya la gente está peleando por el agua ya. Sí. Hay personas, por ejemplo, que han tomado la directiva de algunos canales comuneros, o sea, canales, digamos, y después lo han dejado ahí sin seguir a la deriva lo han dejado. ¿Ya? Todos dicen de que tiene que haber un conjunto de los canalistas para poder tratar con Alto Maipo, porque no se sabe cuál va a ser el daño que va a hacer Alto Maipo a esos canales, o sea, a esos esteros. ¿Qué pasa? La municipalidad no puede tomar parte de esto y organizar algo como para que los canalistas se unan, se cumpla con la ley de la DGA, pedirle a la DGA que intervenga, no sé, alguna cosa que pueda hacer la autoridad máxima, que es el alcalde. Nosotros podemos ayudar a la comunidad organizada, pero nosotros no podemos ir a organizar a la comunidad, porque hay organizaciones que son autónomas, como son las juntas de vecinos y demás organizaciones funcionales. Por tanto, si existen directivas no vigentes o directivas que han dejado a la deriva a sus asociados, son los propios socios los que tienen que autoconvocarse, organizarse y venir a la municipalidad. Nosotros no somos un órgano que norme esas cuestiones en materia de agua, nosotros no somos... Pero claro que nosotros sí podemos organizar charlas y debida preparación para que existan... Primero, ¿pueden hablar ustedes con la DGA y decirle, mire, aquí está todo desordenado? Por favor, manden a algún inspector. Pero eso lo hemos hecho. Eso se ha hecho en algunos canales, claro que se ha hecho. Ya, por ejemplo, el canal de San José, está totalmente desordenado, sacan unos más, otros menos. Claro, pero ahí la DGA va a decir la misma respuesta que decía yo. Cada uno de los canales tiene que pagar debidamente un juez de agua. Y eso es, aparte, la comunidad organizada hace eso. Una persona, un celador que va vigilando la altura y las medidas, y un juez que dictamina sanciones o multa para aquellas personas que se hayan aprovechado indebidamente del recurso.
pero eso lo tienen que hacer los canales. Por ejemplo, en el sector de San José de Maipo, en la obra, por ejemplo, existe una junta de vigilancia de los canales que distribuye agua para el canal La Sirena, para el canal Agua Andina, para el canal San Carlos, para el canal Esaguirre y el río Maipo. Pero son los propios accionistas los que están organizados y pagan eso. Exacto, no se lo hemos sabido eso, pero aquí en el canal común... Claro, por eso le digo yo que nosotros o sea, podemos ayudar a la comunidad organizada, pero no organizar a la comunidad. La comunidad tiene, o sea, la comunidad en ese sentido, porque tiene personería jurídica cada una de las organizaciones de los canales, son autónomos, yo no puedo interferir en eso, o sea, yo no puedo hacerlo. pues, a ver, no es que usted lo tenga que intervenir, porque justamente existe la DGA, Claro. ¿no es cierto? Pero si usted ve que está todo desordenado, que se van a pelear unos con otros, va a haber O sea, ya pasa eso. Ya está pasando eso, Sí. que van a sacar la pistola, van a matar a uno porque le quitó el agua, aquí, allá. Llamar a la DGA y decirle, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo ordenamos este debate? No lo puede hacer el alcalde, porque es más que decirlo que vaya a 2 o 3 usuarios de los canales, o de los canales, a hablar con la DGA que no los toman en cuenta. Bueno, pero la directora ha estado aquí harto rato y hemos visto estos problemas. De hecho, ahí en ese canal San José de Maipo se han hecho reparaciones a las bocatomas de ambos canales, se ha trabajado harto en eso. Pero hay cosas que son básicas, vuelvo a insistir, la organización de la gente es básica. No puede ser que tenga que el alcalde ser como el papá de todo y organizar a todo. No es posible que la comunidad no tenga un grado de civilidad y lleguen a acuerdos por el bien de ellos mismos. No estamos hablando con personas que pucha, uno diría flauta, de acuerdo a su nivel sociocultural, tenemos que ayudarlos más, todavía no es el caso. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Yo puedo nuevamente insistir, pero la DGA tampoco tiene inspectores para cada uno de los canales de la región metropolitana. Entonces, como que también una y otra vez el mismo tango aburre. Y eso esperamos que se pueda solucionar luego. Pero yo no tengo problema en ni insistir de nuevo, aun cuando no es que no los tomen en cuenta porque no los quieran tomar en cuenta, sino que porque el mismo tango aburre. Bien, alcalde, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, habernos recibido. No sé si tiene otra cosa que usted quiera agregar. Solamente decirle que el orgullo, nuevamente, rescatar el orgullo que siento a poder haber sacado adelante este proyecto, que siguen otros tantos proyectos que tienen que ver con la mejora vial, la iluminación peatonal y otras tantas cosas que van a comenzar a realizarse, que ya se han hecho por varias partes de la comuna. Hemos tenido entregas de multicancha, en fin, una cantidad de otras cosas, y que estamos trabajando para poder facilitarle la vida a los vecinos y que la ruralidad sea una gracia y no un impedimento. A propósito, antes que nos despidamos, ¿se va a arreglar la calle Comercio? Comercio y Volcán, pero por diferentes iniciativas. Ya, pero eso tiene que hacerse mucho antes de que empiecen las obras No tiene que ver mucho porque recuerde que la empresa que se adjudicó el proyecto de agua potable de alcantarillado debe dejar las calles en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que se va a hacer en la calle del Volcán? En la calle del Volcán, entre Cañada y Cañada, se recarpetea la calle entera porque existen algunas cosas de alcantarilla que están para abajo, sí. Los autos le sacan el quite, van a tener un atropello, o también las tapas de los resumideros de agua lluvia también están mal. Todo eso se deja completamente uniforme, todo eso. Se deja en muy buenas condiciones. Y por el otro lado, la calle de Comercio, que es el eje patrimonial, que el proyecto sacamos el RS de aprobación, entonces se va a hacer en dos etapas. Como punto centro la calle, hacia allá, hacia el norte, hacia el sur, en 2 etapas donde se va a soterrar los cables, se pone iluminación, un proyecto del rescate del eje patrimonial. Las veredas, la texturación y todo eso. ¿Qué otra obra más se va a hacer? No habíamos despedido, pero no importa. Bueno, la iluminación peatonal. La iluminación peatonal también. La iluminación peatonal, en las calles que cruzan. ¿Luminarias? Sí, faroles para los peatones, iluminación peatonal. ¿Tipo Puente Alto? No, más bonito, porque más bonito claro, porque el eje patrimonial se requiere, nosotros no podemos ponerle el eje patrimonial lo que nosotros queramos, pasa por aprobaciones de consejos, monumentos nacionales y todo eso. Tiene que ir todo en acuerdo. Bueno, alcalde, nuevamente le decimos muchas gracias y bueno, San José de Maipo al Día TV ha tenido el gusto de estar conversando con el alcalde don Luis Pessoa Álvarez. Muchas gracias.